Estamos con el doctor Isidoro Ruiz Moreno. Doctor Ruiz Moreno, este año se van a cumplir 70 años del 17 de octubre del año 1945. ¿Qué nos puede decir de este fenómeno argentino que es el peronismo? Es un fenómeno de masas con una evidente fundamentación fascista en cuanto a la dirección única del país, no ya del partido, la formación desde la juventud en una línea política muy definida, el cercenamiento de la opinión de los opositores, y bueno, esa es la estructura, digamos, del peronismo, del cual habría mucho que decir y que escribir, y que algunos han escrito también sobre eso. Usted es muy crítico del peronismo y sobre todo la figura del general Perón. ¿Rescata algo positivo de los dos primeros gobiernos peronistas? Yo soy crítico de todos los gobiernos dictatoriales, soy liberal. Así que a Perón, a quien no conocí nunca, ni me debe plata, lo critico mucho por la tendencia política, no por su persona. En cuanto a los dos gobiernos que puedan tener algo de positivo, yo francamente no me acuerdo de nada. Para mí todo fue negativo. Uno fue la continuación del otro. Y habría mucho que decir, pero como he escrito un libro sobre el peronismo, me remito al libro. Usted es un importante abogado. ¿Qué opina de la Constitución del año 49, la Constitución peronista? Fue una constitución nueva, no fue una reforma de la constitución del 53 con sus posteriores reformas del 60, 66, etcétera, sino que la mentalidad liberal de defensa de la persona, la libertad de comercio, que tantas otras, fue cambiada radicalmente, el mal sentido de la palabra, por una nueva estructura socialdemócrata. Además fue confesado eso por los propios legisladores que le hicieron, y por Perón. Los discursos de Perón eran contrarios a todo lo que había vivido espiritualmente y jurídicamente la República Argentina. Hay artículos que no quiero detallar ahora, que son realmente aberrantes en cuanto a que se limita o se quita el uso de la propia propiedad en función social, que el Estado dirige todo el comercio, en fin, una tendencia colectivista. El tema de la relación del peronismo con los sindicatos y evitar que los sindicatos sean comunistas o de una izquierda reaccionaria. ¿Esto no lo considera algo positivo del peronismo, este manejo sindical y de alguna manera controlar a los sindicatos para que no se vuelvan extremistas como ocurrió en otros países? Por supuesto que no. Lo que Perón quiso, y lo hizo, fue un sindicato único. Es decir, eliminó la libertad de opinión sindical y el derecho que tenían los obreros a formar sus propios sindicatos. Como él lo dijo alguna vez y seguramente lo repitió muchas, la CGT era la columna vertebral del partido peronista. Lo dijo muchas veces. Y él se apoyó en dos fuerzas, en los obreros y en los militares, a quienes usaba, como a todo el mundo. Así que no creo que haya sido beneficioso ni siquiera a los obreros ese régimen tan férreo que tuvo Perón. Él era un hombre extremista, dejándonos de doctrinas o de rótulos comunistas, anticomunistas, liberales, sino de dictadura y libertad. ¿Por qué lo derrocan al general Perón en el 55? Lo derrocan porque la gente estaba harta. Lo que pasa es que los que dirigen un movimiento revolucionario de cambio, siempre en la historia del mundo son una minoría. Porque falta miedo, falta valor, tienen miedo. Siempre han sido una minoría en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, en la Revolución nuestra. Había mucho antiperonismo, incluso en las Fuerzas Armadas, pero pocos eran los que se atrevían a encabezar un movimiento. Hay que tener en cuenta que desde el golpe fallido de Menéndez en 1951, un decreto de Perón del mismo día, y el mismo día se convirtió en ley, disponía la pena de muerte para los cabecillas de todo golpe contra el gobierno. Entonces, si bien las Fuerzas Armadas, que fueron los que dieron el golpe, por supuesto, son los que tienen armas, estaban en contra, no se animaban a pronunciarse.
veces por el mal sentido de la autoridad, de la disciplina, que en muchos casos sí, pero por ejemplo, salvo la infantería, que era muy nacionalista, Perón era infante, Sosa Molina era infante, Lucero era infante, no puedo explicar bien eso, la caballería estaba en contra, la artillería estaba en contra, la marina estaba en contra, pero no se pronunciaban. Cuando a Rojas, el contraalmirante más moderno, le ofrecen la dirección del movimiento en septiembre del 55, él ocupa un lugar que nadie se atrevía a tomar. Y lo mismo pasó con Lonardi. Lonardi, aunque era retirado, no estaba en actividad, porque no querían hacer la revolución. El miedo es una parálisis del organismo político muy importante, y hay que por eso luchar por las libertades. Se dice que a partir del 55 se detuvo un proceso de industrialización para Argentina, ya que hubo desarrollo de la industria pesada en la época peronista y sobre todo proyectos importantes como proyectos nucleares y el proyecto Pulqui. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo no soy economista, así que mucho de eso no conozco, pero toda la industria en la época de Perón estaba sujeta a una gran corrupción que el mismo Perón denunció en su momento y que llevó al suicidio, por ejemplo, de Juancito Duarte. Este, en cuestión atómica, todos sabemos lo que fue ese delirio del sabio, entre comillas, Richter, en la isla Huemul. Huemul creo que era en Bariloche, a convertir a Argentina en un país atómico. Así que ese dirigismo industrial yo creo que fue nefasto para el país. Que no se haya seguido, en fin, eso no sé porque no soy economista. ¿Cuál era la gran diferencia entre el general Lonardi y el general Aramburu? Lonardi es un gran prócer argentino, primero por la decisión valiente que tomó en su momento, la responsabilidad enorme que tenía de levantarse con pocos efectivos ante un aparato enorme en contra. Y después por sus ideas, era un hombre muy bueno, muy afable, no tuve el honor de conocerlo personalmente, y realmente yo creo que fue un error, visto ahora a la distancia, su salida del gobierno. Aramburu, que era muy antiperonista, muy íntegro, muy honesto, muy patriota, tenía más ambiciones políticas que Lonardi. Lonardi quería encarrilar el Estado de nuevo, y quizá Aramburu querría politizarlo más. Es posible que, de acuerdo al Partido Radical, él fundó Aramburu Udelpa, si mal no recuerdo, que no llegó, pero había para mí la diferencia en que Lonardi era más desapegado al poder, más puro quizá, y Aramburu, por supuesto que no quiero decir que fuera impuro ni mucho menos, era más politizado partidistamente que Lonardi. ¿Qué papel jugó el almirante Isaac Rojas en ese momento que se dio la revolución y los posteriores gobiernos tanto de Lonardi como el del general Aramburu? El almirante Rojas, como creo que le dije recién, fue el contraalmirante más joven que encontró la Armada para encabezar el movimiento de la Marina, y en algún sentido decisivo, porque cuando Perón manda su renuncia, o su renunciamiento, como él decía, siempre se guardaba un as en la manga, es porque la Marina avanzaba bombardeando los depósitos de Mar del Plata y había amenazado con bombardear los de Dock Sur. Es decir, lo que dijo Perón es eso: yo renuncio por la Marina, en términos sintéticos. Cuando llega Lonardi de Córdoba, ya habiéndose asilado Perón en la Embajada de Paraguay, le ofrece a Rojas, que lo va a recibir al Aeroparque, la vicepresidencia por el papel que había jugado tan importante la Marina. Rojas aceptó, fue vicepresidente de Lonardi en el poco tiempo que duró y después siguió con Aramburu, lo que no es de extrañar, porque no estaba en juego la Constitución tal cual la concebimos en una época normal. Era una revolución, así que no tenía por qué Rojas renunciar al cargo que no había sido legal, digamos. Y lo acompañó Aramburu con sus diferencias.
Y después se apartó Rojas de la política activa, siendo que Aramburu sí participó activamente en ella. Rojas se mantuvo en su casa como almirante retirado, nunca cambió de domicilio, no fue miembro de ninguna empresa, tuvo una vida muy austera y dedicada a la defensa de los intereses territoriales argentinos. Contra Chile, digamos, usemos la palabra, y también contra Brasil, o mejor dicho, en favor de Argentina, tanto en las islas del sur Atlántico como en las aguas del norte del río Paraná. ¿Le parece apropiado el término Revolución Libertadora? Sí, por supuesto, en la época de Perón no había ningún tipo de libertades, y lo que se buscaba es eso. No había libertad de ningún tipo, ni siquiera yo diría religiosa, porque he sabido, para ir a un caso extremo, que a partir de 1954 hubo la única persecución en Argentina a una religión, y fue la religión católica, aunque Perón dijera que los curas eran distintos de Jesús. Por supuesto que no es así, habría que hablar mucho. La primera gran manifestación antiperonista fue en conmemoración al Día del Corpus, que estaba prohibida por el gobierno, y después hubo una serie de incidentes y escándalos que no vienen ahora al caso tocar. Pero por supuesto, no había libertad de prensa, se había expropiado, confiscado, es la palabra, el diario La Prensa de los Gainza Paz. La cadena periodística estaba completamente dominada por el gobierno. No había reuniones políticas públicas. El único partido que podía hacer manifestaciones, y lo hacía, es el Partido Peronista. Ya el nombre está hablando de la identidad con una sola persona, por supuesto. Así que sí, que fue una revolución libertadora. ¿Cómo considera los excesos de la Revolución Libertadora por el tema de los fusilamientos del 56? Bueno, eso es una cosa distinta. La revolución libertadora terminó cuando Lonardi llega a la Casa Rosada y ocupa el gobierno. Ahí se acabó la revolución libertadora. Después fue depuesto al mes más o menos, en diciembre creo, y comienza el gobierno del general Aramburu. La revolución libertadora había terminado, así que los fusilamientos incluso fueron del año 1956, al año siguiente, la contrarrevolución de los generales Tanco y Valle. Yo estoy en contra de los fusilamientos sin juicio previo, así que me parece mal. ¿Por qué piensa que luego los montoneros mataron a Aramburu y no a Isaac Rojas? Eso habría que preguntárselo a los montoneros. No sé por qué no mataron a Rojas y sí a Aramburu. Aramburu por una venganza, entre comillas, estúpida, un acto criminal, repudiable. Ahora, ¿por qué no lo mataron a Rojas? No sé, no tengo la más remota idea. Pues se decía que era más antiperonista Rojas que Aramburu. ¿Están así? No, no están así, los dos antiperonistas, no. Quizá el antiperonismo del general Aramburu haya sido el anterior de Rojas, que se mostraba más aséptico en política, porque la Marina no se metía en política, salvo los repudios a algunas manifestaciones. Pero Rojas hasta el 55 no se había manifestado en contra de Perón, era una incógnita. En cambio Aramburu sí, conspiraba desde mucho tiempo atrás, pero los dos estaban en contra, no digamos del peronismo, de un régimen dictatorial. En pocas palabras, ¿cómo cataloga el peronismo? El peronismo es una corriente de pensamiento dictatorial, yo diría que anticuada ya para nuestros tiempos, similar a lo que puede haber sido el soviet en Rusia o el nazismo en Alemania, una concepción de un Estado que domina al individuo y que está en contra de todo nuestro espíritu liberal de mucho tiempo atrás que hizo la grandeza argentina. Gracias.